El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva restricción que arremete directamente contra la migración. Ha advertido que pausará de forma permanente la migración procedente, y cito textualmente, de todos los países del tercer mundo. Asegura que la política de inmigración ha erosionado las condiciones de vida de muchos en Estados Unidos, por lo que además ordenó reexaminar las green cards o tarjetas de residencia otorgadas a ciudadanos procedentes de 19 países que considera de preocupación, una medida que llega tan solo 3 días después de que un hombre con ciudadanía afgana disparara presuntamente contra agentes de la Guardia Nacional y matara a uno de ellos. Para analizar esta medida vamos a hablar con Ernesto Castañeda, el exdirector del Laboratorio sobre Migración de la American University de Washington. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabemos exactamente de este anuncio y a ciudadanos, por tanto, de qué países estaría afectando? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Es lamentable lo que pasó con este ciudadano afgano que ya tenía el asilo en Estados Unidos, lo ganó en abril de este año y que atacó a 2 miembros de la Guardia Nacional. En base a eso, una de las respuestas ha sido generalizar hacia que todos los afganos son inmigrantes problemáticos, pero cabe recordar que incluso este individuo trabajó muy de cerca con Estados Unidos, participó en operativos con la CIA y era una unidad de avanzada que peleaban contra el talibán en Afganistán, a veces de manera extrajudicial. Entonces era visto como un aliado de Estados Unidos. Por eso la primera administración de Trump, así como Obama y después Biden y ahora otra vez Trump, le dan la bienvenida a gente que los veteranos estadounidenses querían que sus colegas en el campo de batalla, traductores y demás pudieran venir a Estados Unidos. Eso por un lado. Luego los anuncios de Donald Trump de que va a frenar la migración en general de países pobres o en vías de desarrollo es un poco exagerado. El Departamento de Homeland Security no ha dicho que ese sea el caso. Se van a especificar en algunos países. Van a frenar el procesamiento de los papeles de gente con origen en Afganistán. Y luego esta lista de los 19 países ya era un programa que ya estaba en efecto, que es una nueva versión de lo que antes se llamaba el Muslim Ban. Bueno, yo le quiero preguntar, si tiene la potestad Donald Trump para tomar una decisión como esta, ¿o se podría encontrar con algún escollo judicial, como con otras decisiones en materia de migración? En efecto, Rodrigo, las otras versiones del Muslim Ban o el prohibir la entrada a gente de países de mayoría musulmana fue encontrado por la Suprema Corte de Justicia estadounidense y muchas otras cortes como ilegal porque discriminaba en base a la religión. Entonces, en la primera administración de Trump hubieron varios intentos fallidos y al final hubo un intento que tuvo éxito al incluir otros países de África que no tienen una mayoría musulmana, así como países como Venezuela, donde son países más bien católicos. Entonces, esta lista de 19 países es lo suficientemente diversa para tratar de escapar ese juicio de que sea atacando particularmente a una religión, a un grupo étnico o racial, pero claro, se ve que es esta animaversión a la gente de origen del Medio Oriente o de países que se ven por Donald Trump como pobres. Entonces eso entrará en efecto, pero ya vemos que está funcionando ese programa y hay excepciones, por ejemplo, en teoría para deportistas, por ejemplo, en el béisbol, los venezolanos han seguido pudiendo jugar un poco y supuestamente esto no debería de afectar en teoría a los Juegos Olímpicos o al Mundial que viene. Entonces habrán excepciones, pero sí, marca esta prohibición de entrada a gente de varios países del mundo. Y ha dicho Donald Trump también que estaría retirando el asilo otorgado a numerosas personas durante la administración Biden. No sé si en este punto podríamos estar hablando también de nuevas redadas contra migrantes o, bueno, de momento son amenazas que se quedan en la palabra. En efecto, no pueden quitarle el asilo a todos los que ya lo recibieron. Es un proceso largo, difícil y es muy complicado para la mayoría de las personas que les den el asilo. Lo que está pasando ya es que están yendo las redadas o en las cortes a la está presentando para seguir con su proceso de regularización, incluidos afganos que van a su entrevista para la ciudadanía, para
la carta verde, y lo están atrapando con cualquier excusa. Y ya Trump había tratado y estaba en proceso de quitarle el permiso de estar legalmente en Estados Unidos a la gente que había entrado de Afganistán con programas como Parol, otros programas temporales. Los estaba convirtiendo en personas indocumentadas, como está pasando con gente de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Entonces es algo que ya estaba en marcha, y ahora veremos que va a haber menos protección para gente de esos países. Pero, como decía antes, muchos grupos, por ejemplo, veteranos, muchos de ellos republicanos o gente que votó por Trump, están abogando porque no se generalice y se permita que la gente afgana que cooperó con Estados Unidos pueda permanecer en este país. Bueno, brevemente, señor Castañeda, le quiero preguntar cómo avanza la política antimigratoria de Trump. Prometía deportaciones masivas. Ahora se ha ido un poco el foco sobre esta política hacia otros puntos, pero ¿cómo se está viviendo todavía en Estados Unidos? Fuertemente, en efecto, hay unas redadas masivas, y para que sean así tienen que ser indiscriminantes. Entonces están deteniendo las autoridades migratorias en las calles a gente que tiene una apariencia, entre comillas, extranjera. Entonces está viendo un perfilamiento racial, que gente que se ve latina o de tez morena la están deteniendo, a veces con mucha violencia, e incluso cuando son personas que tienen aquí una estadía legal o que son ciudadanas o nacidas en el país, algunos han sido detenidos por algún momento. Entonces, para tener estas redadas de nivel masivo que prometían y están haciendo, hay una violación de derechos humanos, de debido proceso de la ley y otros temas jurídicos que están pasando en este momento de manera muy generalizada en muchas ciudades. Y a veces en las cámaras, a veces de manera más escondida. Pero lo que se puede decir, Rodrigo, es que es una medida muy no popular, muy poco popular por parte de estadounidenses, sí, que en su gran mayoría están opuestos a estas redadas masivas. Claro. Bueno, pues Ernesto Castañeda, muchas gracias por atendernos hoy en France 24.